Ya volvimos otra vez acá. Ya tengo, sí, ya me llegó la solicitud del licenciado Harold Modesto. Y pues lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de responder entonces todas las preguntas que habían hecho. Harold, Por aquí estoy. Esto es en vivo. esto pasa en vivo, hasta en los mejores programas. Harold, entonces te iba a hacer una pregunta muy interesante que nos hizo justamente el licenciado Adolfo Toribio acerca de cuál es tu opinión acerca del endurecimiento de las penas. Si a tu modo de ver, el que aumenten de manera tan exponencial las penas, pues podría ser óbice para que disminuyeran los ilícitos penales. Yo creo que no. Yo creo que no van a disminuir por el aumento de las penas. En primer lugar, por el hecho de que no hay evidencia empírica que nos diga que sí, que van a disminuir. Y por otro lado, porque la evidencia empírica que se ha logrado en diversas partes dice que no. Puede que en algún lugar las personas que estén penadas piensen distinto con relación a las penas, pero con relación a lo que se ha podido levantar, por ejemplo, hay estudios en poblaciones penitenciarias en España, donde se le ha preguntado interno si dejaría, sería disuadido porque la sanción que tiene aparejada la conducta por la que está cumpliendo condena fuera más drástica, y en verdad es no. Ahora, cuando el instrumento de captación de la información se orienta a preguntarle a esta persona acerca de qué piensa sobre el sistema, la persona sí deja entrever que si el sistema funciona de manera más eficaz, si el sistema ofrece certeza de condena, entonces sí eso puede disuadirlo. Entonces el aumento de las penas no va a disuadir la criminalidad, sobre todo porque es un estándar que nos hace pensar que todas las reacciones psicológicas en la sociedad se van a corresponder con la amenaza. Y no es así. Por esa razón, fíjense que nosotros, desde la ley 2497 hasta la fecha, hemos tenido un cambio del abordaje político criminal de la cuestión de la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar. Y cada día el nivel de reacción del Estado frente a eso es más drástico. Entonces, se ha generado una especie de política criminal, por así decirlo, que es lo que se expresa desde ciertos ámbitos, planteando que, por ejemplo, el agresor va preso. Y eso es una amenaza de sanción clara. Y por otro lado, entonces, está la oferta del legislador de que se aumente la pena. Sin embargo, nosotros lo que estamos experimentando es un aumento considerable a pesar del esfuerzo en la prevención, del esfuerzo en la reacción, que es mucho mayor que años anteriores, experimentamos aumentos en la cantidad de ilícitos que se cometen. De manera que no es un elemento relevante para disuadir el acto criminal. Y si fuera así, entonces tendríamos que pensar que lo más parecido al paraíso en términos de convivencia serían los estados en los que existe la pena de muerte, porque no Sí, creo que haya algo más drástico. disuasorio que decirle que lo vamos a matar si usted comete ciertos comportamientos. Y no ha dado resultado. Así es. Tenemos una pregunta del usuario Kelvin Calderón, que quisiera saber cuál es su opinión acerca del accionar de las autoridades militares en las calles en medio de esta pandemia. Eso es parte importante de la reflexión que hemos tenido el día de hoy. Nuestras autoridades las policiales vienen de un modelo cuasi militar, incluso las jerarquías se mantienen y eso no tiene nada de malo. El problema es que la incidencia de lo militar en el ámbito policial generó una especie de cultura de represión. Hasta finales de los años 90, los jefes de la policía eran miembros de las Fuerzas Armadas y respondían a necesidades muy puntuales del momento. Entonces, el detalle de la actuación de los miembros de las Fuerzas Armadas, que creo que es aceptable, voy a decir por qué en este momento, hasta cierto punto, es que nosotros hemos invertido recursos importantes por cambiar quizás la mentalidad de la relación ciudadano-militar o ciudadano-policía, pero en este momento el militar y el policía están disfrutando de una sensación de libertad en el ejercicio del poder que es peligrosa. Es peligrosa porque nosotros hemos luchado mucho contra las redadas, hemos mandado un mensaje bastante claro de que en todo caso deben preservarse las garantías y deben respetarse los derechos de las personas, pero basados en que la excepción lo justifica,
entonces vamos dejando de lado ciertas cosas. Entonces yo me pongo en el lugar de un agente de la policía que recién acaba de ser formado, participa en un entrenamiento y comienza. Lo que está justificado en el estado de excepción se vuelva normal. Yo anticipo, y eso es algo que hay que medir, que inmediatamente salgamos del estado de excepción, ustedes van a notar que los arrestos irregulares van a ser muy por encima, van a estar muy por encima que los momentos anteriores al estado de excepción. Porque ese agente está experimentando una relación con el ciudadano en un ejercicio del poder demasiado desigual. Y no contiene, como no hay ningún espacio abierto para permitir al ciudadano contener ese poder, entonces ese agente ejecutivo del Estado piensa que quizás es normal hacerlo. Y ustedes van a ver personas sometidas a acciones disciplinarias dentro de sus instituciones por excesos, y hasta ahora muchos de ellos pueden estar entendiéndolo de forma normal. Entonces yo creo que hay, con los agentes, con los militares y policías, hay que iniciar un proceso como de desintoxicación del estado de excepción para traerlos de nuevo al orden de la legalidad y evitar que la práctica constante de represión, de arbitrariedad, Harold, estamos teniendo ciertos inconvenientes porque como que por momento te frizas. Pero de manera general, ya para culminar, porque casi estamos en tiempo, sería importante porque tengo los comentarios aquí a borde y a punto de explotar con un tema en específico. Nosotros tuvimos un live hace aproximadamente 1 o 2 semanas donde nos acompañó el licenciado Daniel Abad, quien es defensor público, y exponía una teoría muy interesante acerca de la licitud, o mejor dicho, de la ilicitud de los arrestos que se están realizando durante este estado de excepción y de las multas, sobre todo, que está imponiendo la Fiscalía para que una vez una persona es arrestada por presunta violación al toque de queda, pues que tenga que pagar la multa de unos 2,000 pesos a los fines de poder obtener su libertad. Pese a que ese tema ya los abordamos, siguen, hay como 10 preguntas de personas que quisieran saber tu opinión en primer orden sobre si es lícito o no arrestar a estas personas por la violación al toque de queda. En segundo orden, lo relativo a la multa. Y en tercer orden, que cuál sería, desde tu punto de vista, una manera lícita de que se pueda restringir este derecho sin violentar el debido proceso u otros derechos fundamentales. muy bien. Bueno, lo primero que hay que decir es que es una violación al principio de legalidad. No es legal. No es legal, no está contemplado, no existe. Y si no existe, nosotros no podemos analizar ninguno de los otros principios del derecho penal. Se nos imposibilita. ¿Cómo yo puedo analizar cuestiones de taxatividad para cuestiones no previstas? No, no está previsto. 40 profesores de derecho nos pronunciamos en esta semana con relación al tema y planteamos que el detalle es, y recomendamos, que el legislador, si desea sancionar por ese comportamiento, tiene las herramientas para hacerlo y para dotar al Estado de esas herramientas. Entonces, lo que tiene que hacerse, así como estamos en este momento de excepción, es rápidamente entonces producir las normas que otorguen el carácter de legalidad a eso y que reiteren las garantías de las que debe disfrutar una persona a la que se le quieren imponer estas sanciones. Pero si bien es cierto, las detenciones entran en el marco de la excepcionalidad por la limitación del derecho a la libertad, no es legal imponerle multas, no es legal colocarlos en la posibilidad de realizar trabajos públicos. Eso no está contemplado en ninguna parte y es evidentemente violatorio del Estado de Derecho. La solución es esa, que el legislador lo establezca, porque amén de que se le cedió cierto espacio al Ejecutivo, eso no quiere decir que el Ejecutivo se arrogue las funciones de legislación y que entonces a través de decretos, en cierto modo, derogue todo el sistema, porque plantear que para esas conductas hay multas y hay que realizar trabajos públicos es como derogar todo lo que tenemos ahí establecido y privilegiar esas disposiciones del Ejecutivo. Y eso está contraindicado.
en Así una es. democracia, un Estado de Derecho. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, tenemos una pregunta muy interesante de Libet, el usuario Libet, que quisiera saber que qué está haciendo el Observatorio Judicial Dominicano como institución para aportar frente a la evidente crisis del sistema de justicia, dejando al desnudo o dejada al desnudo con el tema del COVID-19. Bueno, lo primero que nosotros hemos hecho, como es parte de nuestra misión, es contribuir a que se eleve la calidad del debate. El primer aporte que tiene que hacer o que está haciendo el observatorio es colocándose en la disposición del Poder Judicial para entender los espacios en los que dentro de la planificación estratégica que abarcaba 2020-2024, el Poder Judicial debe incluir un segmento, un rubro en el que prevea las situaciones que estamos viviendo. Si bien es cierto que el Plan Visión Justicia tenía incorporada una serie de elementos tecnológicos, nunca, absolutamente nunca, en la historia del Poder Judicial reciente, 97 hasta la fecha, en ningún plan estratégico se ha previsto qué hacer con el Poder Judicial y la Administración de Justicia en una situación que no es regular, en una situación excepcional como la que vivimos. Entonces, ya lo que se denomina planificación estratégica, yo digo no solo el Poder Judicial, la policía, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, el defensor del pueblo, todas las instituciones deben prever cómo van a funcionar frente a una situación excepcional, porque las situaciones excepcionales no avisan. Nosotros inclusive después del terremoto de Haití es un ejemplo. Nosotros vimos el terremoto de Haití en el 2010, que gracias a Dios, independientemente de lo que cada uno de los participantes piense de Dios, el terremoto de Haití colapsó Haití y la República Dominicana no tuvo efectos a partir de eso, pero yo creo que nos servía en el año 2010 para pensar qué haríamos nosotros desde las instituciones si algo así nos pasara. ¿Cómo nosotros vamos a garantizar que los servicios públicos esenciales se sigan ofreciendo en una situación como esa? Entonces ahora nos sorprende el COVID y nos damos cuenta de que el plan Visión Justicia es solo un plan y que la infraestructura crítica del Poder Judicial no es capaz de resolver o de responder a la ciudadanía en este momento. Entonces el observatorio, como espacio de investigación, entonces ahora comienza a recoger buenas prácticas, comienza a utilizar las buenas relaciones con otros centros de investigación en otras partes para suministrarle por esta vía y llevarlo al debate al Poder Judicial elementos que le permitan redefinir el plan estratégico del Poder Judicial para inmediatamente tomar medidas que ayuden a que el Poder Judicial. Volvemos a estar presentando problemas con la conexión. Recordemos que esto es en vivo. Estratégico. Aquí se me ha ido la luz de nuevo, se nos ha ido la luz dos veces y se nos ha ido el internet. Esto verdaderamente Esto es un boicot, Harold. Está muy fuerte, regresa parece, en un momento. tu postura. Mira, tenemos Es un boicot, una nos han pregunta. boicoteado, nos han boicoteado, nos han boicoteado. Boicot. Ey, Harold, y los morenos telecomunicándote. cuando se va la luz tienen dificultades. No, Adelante. pero se te ven muy bien los dientes. Mira, te comentaba, Harold, que tenemos aquí un sinnúmero de comentarios. Qué bien, qué bien. Un sinnúmero de comentarios felicitándote evidentemente por tu maravillosa ponencia y rogándonos básicamente para que vuelvas a estar con nosotros. De parte de Litigación Práctica, pues evidentemente que nuestra plataforma siempre va a estar abierta para conversar contigo. Ah, gracias, de verdad. Bien, entonces, Harold, ya para finalizar, tengo Gracias, gracias, de dos verdad. preguntas. Tanto en nombre propio como en el del Observatorio Judicial, de verdad muy honrado con la oportunidad. Perfecto, Harold, ya para finalizar, tengo dos preguntas, tres, porque si no hago esta, Eddie me mata. Primero, el usuario Joseph089 quiere saber que cuál es tu opinión acerca del modelo de justicia o carcelario de Holanda y que por qué no se hace, por ejemplo, algo similar en nuestro sistema de justicia. Eddie quiere saber acerca del derecho del voto de los reclusos en tiempo del COVID-19 y de forma particular, a mí me interesaría saber cuál es tu opinión sobre la vulneración a los derechos, o sea, al plazo
en el que se encuentran ahora mismo todos los procesos del sistema de justicia, porque el sistema de justicia tiene un mes y algo totalmente paralizado. Sin embargo, en ese mes y algo, todos los plazos de las personas que están guardando prisión, esperando una audiencia, esperando que se le conozca una apelación de medida de coerción, un recurso o lo que fuere, se han visto totalmente paralizados. Volvemos a tener los problemas con las conexiones y recordar que hay un pequeño delay. Por eso estoy dando el tiempo para que él pueda escuchar las preguntas y pues nos responda. Muy bien, vamos a ver si, vamos por parte. La primera es Holanda y por qué no se hace algo así en el sistema dominicano. Bueno, hay una cuestión elemental de la que nos habla el índice de desarrollo humano. Lo que pasa en Holanda con lo que pasa en la República Dominicana, bueno, son contextos y circunstancias muy distintas, donde la apuesta es a la intervención mínima del derecho penal y que precisamente las cárceles funcionen como espacios o laboratorios para efectivamente reinsertar a las personas. La República Dominicana nosotros, es verdad, resaltamos las responsabilidades, pero hay que también comunicarle a la gente cómo están las cosas. El Poder Judicial goza, el sector justicia, de un presupuesto de un 4.10% de los productos internos del Estado. De ese 4.10%, el 2.66 es Administración de Justicia, Poder Judicial, y el 1.44, Procuraduría, Ministerio Público. Entonces, como desde el año 2004, no se le ha concedido al Poder Judicial esa partida presupuestaria que corresponde, no ha podido desarrollar en distintos ámbitos o cumplir con las necesidades que implica cada área. Entonces, en el caso particular del Ministerio Público, que es quien administra el sistema penitenciario, obviamente en esas precariedades no es mucho lo que puede hacer. Entonces, lo que hay que hacer inicialmente para resolver eso es atender el problema de la sobrepoblación carcelaria. No se va a resolver construyendo cárceles, pero inmediatamente, si se dotan por lo menos las que están de las condiciones idóneas para garantizar la dignidad de las personas, yo creo que por ahí ya tenemos un avance y progresivamente reducir la cantidad de internos. Dijo el extinto Manuel Miranda Estrampes que los presos preventivos eran el termómetro de la sociedad, del Estado de Derecho, porque si hay más preventivos que condenados, entonces asimismo el nivel del Estado de Derecho es bajo. Es un Estado en el que hay menos condenados que internos preventivos. No es que apostemos a la mayoría de condenas, pero el número es demasiado revelador. La segunda de las preguntas, yo no la recuerdo bien, pero sí recuerdo la última con el tema de los plazos. Me la acuerdo hace un momento y me voy a concentrar en la última. ¿Qué hacer con el tema de los plazos? Bueno, hay varias salidas para el Estado. Yo creo que hay una situación de vulneración de derechos evidente. El Estado en esta condición no puede cumplir con esa función esencial del artículo 8 de la Constitución, que consiste en garantizar los derechos de la persona humana. Y bajo esa condición, la suspensión de plazos para muchas personas no es excusable, no es algo que les resulte favorable. Sobre todo para aquellas personas que, presumiéndose inocentes, efectivamente sí lo son. Entonces, bajo esas condiciones, yo creo que el Estado, en casos menores en los que una persona, por los excesos del uso de la prisión, esté guardando prisión, yo creo que debe contemplar en algún momento o una amnistía en algunos casos puntuales, eso hay que estudiarlo, o utilizar mecanismos de forma más activa como los criterios de oportunidad, las suspensiones condicionales del procedimiento y las suspensiones condicionales de la pena como retribución al retraso que ha tenido la Administración de Justicia por no dar una respuesta eficiente. Ese retraso, esa tardanza en resolver la cuestión de cada ciudadano, eso es algo que no podrá repararse, no podrá resolverse con sencillamente reponer plazos. Eso es una cuestión que es lesiva, que genera una incertidumbre, y más con la situación de riesgo que tenemos para muchas personas que inclusive se encuentran en el sistema tradicional guardando prisión, por lo que, además de la suspensión de los plazos y de los procesos, tienen que estar bastante angustiados por encontrarse hasta en el riesgo de ser contagiados por el COVID y morir en prisión, quizás algunos siendo inocentes. Bajo esa condición, yo creo que el Estado tiene que procurar generar mecanismos nuevos para algunos casos
y por otro lado, en una suerte de reparar su ineficacia en frente a la crisis, y por otro lado utilizar. Harold, pero es en serio lo del boicot, lo del boicot. Aquí estoy. No, es un boicot, es un boicot. Ahora encontré un mecanismo que hace que la laptop amplíe Adelante. Mira, Harold, por Ustedes, tu por eso es brillante que no se ha resuelto respuesta, el tema de la prisión con relación a Holanda. mira, Harold, por tu brillante respuesta han surgido tres preguntas más. Mira, primero, la pregunta que se quedó fue de parte del Estoy aquí licenciado Eric, todavía. sí, que quiere saber acerca del voto eh, de los Ah, reclusos ahora bueno, en el tiempo de la pandemia. Surgió la pregunta acerca de su opinión con relación al medio libre y surge la pregunta de cuál es su postura con relación al derecho de indemnización, que pese a que sí está consagrado en nuestra normativa procesal penal, son muy pocos los casos en que una persona, luego de ser sometida a la acción de la justicia y se haya demostrado su inocencia, se pueda dar algún tipo de indemnización por parte del Estado por el tiempo que sufrió en prisión. correcto. Yo creo, alguna parte de la pregunta que no la escuché porque se frizaba en un momento, pero yo creo que el tema de esos mecanismos, una de las razones por las que no se usa tanto es por el hecho de que, primero, la defensa pública tiene el 83% de la carga de los procesos. Y yo creo que por esa razón, 80 y tantos por ciento, por esa razón, la cantidad de casos en los que se podría comprobar que hubo prisión producto de un error judicial, ya sea preventiva o una condena producto de un error judicial, podrían provenir de ese gran grupo, pero teniendo una carga tan relevante y siendo parte de que efectivamente la persona que ha sido afectada procure o quiera esa reparación, entonces no se ha visto mucho porque también la gente debe saber que eso existe y que eso funciona y que puede hacerse. Por otra parte, yo creo que en este caso del COVID hay un elemento sustantivo que se suma a la posibilidad de la indemnización y es el riesgo. O sea, no es limitado a partir de las medidas que se han tomado con la población penitenciaria. Entonces yo creo que eso es un elemento que se suma a la valoración del perjuicio o del daño que le causa a la persona a la prisión por error judicial. Perfecto. Mira, Harold, si nos seguimos llevando de las preguntas, no terminamos hoy porque siguen, siguen y siguen. Pero para no dejar estas dos, hay uno que nos está preguntando sobre el juez de ejecución de la pena, que qué está haciendo y que qué debería estar haciendo en este Estado de Derecho. Y Edwin Jiménez nos pregunta acerca de la firma electrónica que piensa instaurar el Poder Judicial. La última pregunta no la escuché porque se fue un poco la Sí, imagen. La firma electrónica. sí, la firma electrónica, que ¿cuál es su postura con relación a ello? Muy bien. La firma electrónica yo creo que debió generarse hace muchísimo tiempo. Yo no entiendo por qué ahora es que estamos en eso, porque hace tiempo que desde el Poder Judicial, con resoluciones que se dictaron en el seno del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, antes de la existencia del Consejo del Poder Judicial, se venía coqueteando con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para resolver cuestiones que son fáciles de resolver. Entonces, tener que implementarla ahora en esta coyuntura nos dice que alguien dejó de hacer las tareas durante cierto tiempo.
Y ahí hay que hacer una crítica puntual. Por supuesto, si esto nos va a permitir seguir transitando en el ámbito de la virtualidad, es excelente, pero hay que seguirlo manteniendo. O sea, que no salgamos de la excepcionalidad y sigamos haciendo las cosas como siempre. Es decir, salgamos como de la crisis donde teníamos toda la tecnología y después entonces volvamos a lo rudimentario, al culto al papel impreso y todo lo demás. Esto es una oportunidad para avanzar y no volver a regresar más a ese punto. Eso me parece que es fundamental. ¿Qué debe estar haciendo el juez de la ejecución de la pena? Siendo proactivo. El juez de la ejecución de la pena, como es el juez que verifica inclusive las condiciones de cumplimiento, debe ser capaz de ordenarle a la administración penitenciaria que cuando no se cumplen las condiciones en las que a una persona se le debe garantizar sus derechos en el sistema penitenciario, entonces tengan que ponerse en libertad, porque el sistema no puede ser una cámara de tortura. Sin embargo, al mismo tiempo, les recuerdo que no hace mucho tiempo teníamos la carcelita en San Luis y los jueces de la ejecución, a sabiendas de la situación, no podían resolver la cuestión. O sea que estamos hablando de un empoderamiento, de un liderazgo del Poder Judicial en obligar al Ministerio Público, ordenarle a las autoridades, a la administración penitenciaria, ordenarle que algunas medidas se tomen de inmediato. Si no puede resolverlo, es problema de la administración, es problema del presupuesto, pero no puede operar en perjuicio de las personas, y eso hay que dejarlo claro. Yo también soy partícipe de que en cierto modo las funciones de la ejecución sean un poco distribuidas en ciertos casos. Por ejemplo, el localizador, no distribuida, sino que algunas cuestiones que están plasmadas en el código, el juez de la ejecución las puede utilizar. El localizador electrónico es una medida de coerción, pero al mismo tiempo es una garantía de que una persona que esté condenada no pueda sustraerse del cumplimiento de la pena, y también puede servir para los periodos progresivos, pero como está establecido en el código no lo permite. Entonces, eventualmente también este escenario puede permitir o puede darnos la oportunidad de que algo que es contemplado una medida de coerción se comience a abrir una brecha para que el juez de ejecución tenga una herramienta como esa frente a las dudas de si podemos controlar las personas que dejemos fuera o que tengan que ser puestas en libertad en este sentido. Entonces, de nuevo reitero, el juez de la ejecución de la pena lo que tiene que ser es proactivo. Y según tengo entendido, me lo han dicho amigos que son jueces de la ejecución de la pena, no es fácil lidiar con la administración penitenciaria, aún en el nuevo modelo de gestión penitenciaria. O sea que también, por otro lado, se entiende un poco la dificultad de lidiar con la realidad, pero esta es una oportunidad para afianzar los liderazgos desde el Poder Judicial. Excelente, Harold. Pues nada, te vamos a dejar ahora el espacio abierto para que a modo de conclusión pues nos comentes lo que te haya quedado del tema, ya que cumplimos con gran parte de la pregunta, y a los fines de que puedas entonces despedirte antes de que te vuelvan a hacer otro boicot. Antes de que me boicoteen la cosa de nuevo, para despedirme con claridad. Bueno, yo creo que en primer lugar hay tareas que debe realizar la comunidad jurídica, que también, así como los jueces de la ejecución, deben ser proactivos. Nosotros vamos a mejorar las condiciones de nuestro Estado de Derecho en la medida en que estemos atentos a las amenazas al Estado de Derecho. Y como esas amenazas están ahí, entonces vamos a activar el poder jurídico, el poder jurisdiccional para contener los excesos. Entonces yo creo que inicialmente nosotros no podemos abandonar el debate y debemos exigir a los legisladores que integren en su agenda legislativa las cuestiones que están surgiendo de urgencia. En segundo lugar, hay que estar atento a lo que ellos hacen, porque la proximidad con las políticas públicas de seguridad puede llevarlos a utilizar el momento entonces para también habilitar escenarios de represión todavía más significativos y más graves y levantar todas las garantías. Entonces ahí hay que estar atentos con los instrumentos básicos, los habeas corpus, los amparos, y por otro lado las acciones de inconstitucionalidad por cualquier vía que se puedan establecer. De ahí que lo que hemos logrado hasta ahora con el Tribunal Constitucional me parece que deja suficiente espacio para que eso se logre. Entonces también, y lo planteé hace un momento, creo que hay que trabajar con las autoridades. Yo creo que antes de cada momento en el que las autoridades, digo policías y militares, salgan a la calle, o durante las semanas en las que lo están haciendo, además de la evidente asistencia psicológica que necesitan para poder lidiar con todo lo que lidian todos los días, necesitan que se les reitere que hay una cultura de legalidad que nosotros debemos afianzar.
y que en el éxito de esa cultura de legalidad, el primer eslabón, el primer peldaño, es el de la actuación policial. Y esa actuación policial no puede ser arbitraria, no puede ser ilegal, no puede ser ilegítima, porque además el resultado ulterior va a ser que vamos a tener unas autoridades menos confiables y la gente entonces el nivel de desconfianza va a aumentar y por supuesto las reformas van a seguir retrasadas. Fíjense que la reforma procesal penal fue solo una reforma del Poder Judicial. La reforma procesal penal no fue en gran medida una reforma del Ministerio Público porque fue con la Constitución de 2010 cuando se comenzaron a trabajar una serie de instrumentos, sobre todo la Ley Orgánica del Ministerio Público, para darle para adecuar algunas cosas en ese sentido. Y la reforma policial ha tenido dos momentos fallidos, la ley del 2004 y la ley de 2016, que me parece cuál de las dos peor. En consecuencia, yo creo que hay que trabajar en eso para que, a sabiendas de que no hay mucha tela por donde cortar, por lo menos que la realidad nos permita dialogar con cierta sinceridad acerca de lo que nosotros tenemos como aspiración. Al final de la jornada, todos los que estamos sufriendo el COVID somos nacionales o somos ciudadanos de la República Dominicana. Y si somos extranjeros, entonces también necesitamos la misma protección. En definitiva, las autoridades están lidiando con todos, por lo que las cosas que se nos dañen también van a afectar o a las autoridades o a sus familias. Y en consecuencia, yo creo que la mejor apuesta es a que de esta experiencia saquemos un paso más hacia la consolidación del Estado de Derecho y a la cultura de legalidad. Excelente, Harold. Cada vez que publicaba una foto tuya, todos los contactos, wow, excelente, no me lo pierdo. Los comentarios están llenos de felicitaciones y lo más que nos piden es que necesitan tenerte otra vez en nuestra plataforma. Así que la invitación está abierta. Vamos a ver Gracias, gracias. si en la próxima con menos boicot. Y nada, encantada y feliz resto de la noche. Muchísimas gracias por tu tiempo y por brindarnos un poco de tu sapiencia. Gracias, Adalquiris, y de nuevo muy contento de compartir con ustedes y por supuesto un abrazo fuerte a Adolfo Toribio por la oportunidad. Muchísimas gracias, Harold. Feliz resto de la noche. Feliz resto de la noche para todos. Bye. Chicos, nada, para finalizar, comentarles que el martes próximo tendremos al licenciado Miguel Díaz, quien es defensor público en la provincia de Santiago, y nos va a venir a hablar de un tema sumamente interesante acerca del análisis de la política criminal del Estado en tiempos del COVID-19. Esta exposición va a girar en torno a todo, los fallos que ha tenido el Estado en este estado de excepción, el Ministerio Público, el Poder Judicial y todos los actores del sistema. Va a ser un live sumamente interesante, va a tener lugar el martes a las 8 de la noche como de costumbre, así que esperamos contar con su participación. Y por último, recordarles que el taller de derechos fundamentales a ser impartido por el equipo de litigación práctica, pues será este sábado 9, por la plataforma de Zoom. Cualquier persona que esté interesada en inscribirse puede inscribirnos al directo de nuestra página de litigación práctica o en su defecto contactar a los números de teléfonos que aparecen en el flyer. Seguimos viendo comentarios aquí felicitando al licenciado Harold Modesto. Vamos a ver si podemos contactar con él nueva vez para tocar y abordar otro tema que sea de su interés. Gracias como siempre por el placer de la sintonía. Feliz resto de la noche. Cualquier duda, comentario, nuestra página de litigación práctica pues siempre está abierta para ustedes. Feliz resto de la noche y nos vemos el martes a la misma hora por este mismo canal. Bye.
en lo que será en esta noche tenemos un tema sumamente interesante en lo que será nuestro live del día de Que hoy. Modesto está teniendo algunos inconvenientes técnicos. Mientras preguntas que habían hecho. Claro. por aquí estoy. Esto es en vivo. Esto pasa en vivo, hasta en los mejores programas. Harold, en lo que será nuestro live del día de hoy.
en lo que será en lo que será nuestro live del Di- observatorio